Valladolid en la Onda, en Onda Cero. Este martes, día 28 de mayo, estamos celebrando el Día Mundial de la Nutrición y yo les decía que íbamos a hablar además de celiaquía en Valladolid en la Onda. Nos acompaña ya la doctora Paula Crespo, es especialista en nutrición y dietética en el Hospital Recoletas Campo Grande y de la Unidad de la Mujer Recoletas. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito más sobre la celiaquía. Yo daba algún dato al inicio del programa hoy. Resulta llamativo, ¿no?, que solo el 1% esté bien diagnosticado, que haya 1 de cada 10 casos, además, aún sin diagnosticar, y que además el número de casos va aumentando según están pasando los años, ¿no? Sí, es un dato llamativo precisamente por eso, ¿no? Porque es una enfermedad autoinmune que es muy prevalente y que actualmente se considera que el protocolo que se sigue para hacer el diagnóstico está muy claro. Sin embargo, todavía hay un porcentaje bastante alto de la población que se puede considerar que sigue sin diagnosticar, bien porque sea asintomático, bien porque el diagnóstico sea más complicado, pero bueno, que hay un porcentaje de población que sigue ahí en stand-by, ¿no? Porque eso de que sea asintomático, cuéntenos un poco cómo puede ser, ¿no? Porque al final la celiaquía lo conocemos, ¿no? El gluten, yo creo que se ha generalizado mucho el conocimiento de lo que es la enfermedad celíaca, aunque también hay que diferenciarlo de lo que es la sensibilidad al gluten, que es algo diferente. Sí, es la principal diferencia y es muy importante hacer hincapié es que la enfermedad celíaca sí que es una intolerancia al gluten, pero es a su vez una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, la implicación que tiene la ingestión de gluten en la enfermedad celíaca es completamente diferente a la implicación que tiene la ingestión de gluten en la sensibilidad al gluten no celíaca. En este último caso, la sensibilidad al gluten sería una intolerancia al gluten, pero que no tiene ningún tipo de implicación a nivel del sistema inmune, no desencadena ninguna reacción del sistema inmune, simplemente pues presenta síntomas digestivos, se retira el gluten si no sienta bien, pero no tiene ninguna implicación. En cambio, la enfermedad celíaca sí que se produce a nivel de intestino un daño importante y bueno, en este caso el gluten en la enfermedad celíaca hay que ingerirlo 0 y en la sensibilidad al gluten hay diferentes grados de tolerancia individual. Y decíamos, doctora, que puede darse el caso que no de síntomas. Sí, y es uno de los principales problemas a la hora de diagnosticar la enfermedad celíaca. En aquellos casos puede ocurrir, podríamos decir que hay la enfermedad celíaca puede ser sintomática, que es la clásica que conocemos, y luego hay un porcentaje de población que se diagnostica de manera un poco casual cuando se hace un cribado de familiares y población de riesgo y se ve que tienen los anticuerpos elevados porque hay una reacción del sistema inmune, se hace la biopsia y se ve que hay daño intestinal, pero la persona no refiere ningún tipo de síntomas, ni se encuentra mal, ni nada. Simplemente pues la enfermedad está ahí, latente, pero sí que está haciendo pues su daño. Entonces hay un porcentaje que es asintomático en la población. Hablemos un poco del diagnóstico, ¿no? Porque decíamos que todavía hay problemas en ese diagnóstico. Cuéntenos dónde está la clave, por dónde van ahora los tiros y los avances para intentar mejorar esos datos con los que comenzábamos esta entrevista. Pues en el caso del diagnóstico, lo que hay que hacer frente a una sospecha de enfermedad celíaca, que puede ser que bien, bueno, pues por parte del médico se piense la enfermedad celíaca porque haya unos síntomas claros digestivos, pues diarrea, estreñimiento, en el caso de los niños a lo mejor falta de crecimiento, que refiere a que ocurre después de comer. Entonces, ante una sospecha de enfermedad celíaca por parte del médico, lo primero hay que hacer un análisis de sangre y ver los anticuerpos específicos, pedir los anticuerpos específicos que no se piden de manera rutinaria de la enfermedad celíaca. Si estos anticuerpos están elevados, el siguiente paso es hacer una biopsia intestinal para confirmar que hay un daño intestinal. Y luego también como complemento se suele hacer la genética para ver, porque bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad genética y para ver si para confirmar con la biopsia se confirma, pero bueno, la prueba genética es como un complemento para decir estamos 100% seguros. Y luego en el caso de las personas que, ahora como bien has dicho al principio, ¿no?, lo del gluten está muy generalizado, sí, y mucha gente se retira el gluten. Es una de las cosas que está dificultando el diagnóstico, porque mucha gente a lo mejor dice, bueno, tengo síntomas digestivos, seguramente que he oído que... ¿Y se quita el gluten por su propia cuenta? Exactamente. ¿Y eso qué pasa? Cuando tú retiras el gluten de la dieta, los anticuerpos directamente bajan muy rápido, o sea, se negativizan muy rápido. Entonces, si una persona lo sospecha el médico, pero bueno, dice, me sienta mal después de comer, he notado que después de comer gluten me sienta mal, me lo retiro, mejoro, y entonces es cuando va al médico. El médico dice, bueno, pedimos la prueba, y esa prueba ya va a salir negativa, entonces es un falso negativo porque claro, es a causa de haber quitado el gluten precozmente, entonces no hay que quitarlo. ¿Hay más casos ahora que antes o es que conocemos un poco más la enfermedad o es verdad que ahora
hay más problemas con el gluten que hace unos años. Sí que es verdad que hay como un aumento de enfermedades relacionadas con la alimentación en general, alergias, intolerancias alimentarias, pero también es verdad que hay un aumento en la sensibilidad del diagnóstico. Entonces, yo creo que es una combinación de ambas. Sí que por factores ambientales el ritmo de vida ha cambiado, en general ha cambiado como toda la vida y todo el factor ambiental, pero es verdad que también a nivel de diagnóstico, pues la gente antes, pues un dolor abdominal o una diarrea era más difícil pensar en enfermedad celíaca y ahora enseguida se piensa y yo creo que se diagnostica más. Y actualmente el único tratamiento de la enfermedad celíaca es retirar el gluten de la dieta durante toda la vida. Sí, es una enfermedad autoinmune cuyo único tratamiento es la dieta sin gluten. De momento no hay nada más, entonces consiste en retirar todos aquellos alimentos que contienen gluten y que pueden contenerlo, no solo los cereales que lo contienen, sino pues todo producto envasado que pueda añadirlo y ya está. Bueno, se ha puesto de moda además, como decíamos, eso de me voy a quitar el gluten. ¿Qué impacto puede tener esto para las personas que verdaderamente la sufren y para las que no? A lo mejor no tienen una intolerancia al gluten y se lo están quitando. Claro, a nivel de personas que no tienen ninguna intolerancia y que deciden porque consideran que es más saludable quitar el gluten, el riesgo que puede tener es que si esos alimentos que retiras con gluten no se sustituyen por otros que sean saludables, que sean adecuados, o sea, una mala dieta sin gluten sí que puede dar lugar a deficiencias nutricionales porque se haga una dieta que no sea equilibrada, por así decirlo, en cuanto a nutrientes. Entonces, es importante que cualquier persona que quiera retirar cualquier alimento, en este caso hablamos del gluten, yo siempre digo que si no es necesario, si no tienes una enfermedad celíaca no es necesario quitarlo, pero que siempre lo haga de manos de un profesional porque sí que puede dar lugar a deficiencias nutricionales. Oye, ¿y sirve para adelgazar? Porque ya se oye de todo, lo de quitarse el gluten. No, pero realmente el gluten no engorda, pero si pensamos ¿qué lleva el gluten? Lo lleva todos los alimentos procesados. Entonces, la gente que, por ejemplo, retiras el gluten, galletas, bollos, bollería, y eso lo sustituyes por fruta, algún lácteo, frutos secos. Pero eso es una dieta, al final estás quitando los alimentos más dañinos y estás haciéndote una dieta la que tendríamos que hacer habitualmente. Exactamente. Pero si retiras, por ejemplo, unas galletas con gluten y introduces unas sin gluten, pues realmente el cambio no es saludable tampoco. Pues muy interesante, porque se habla tanto del gluten, de la celiaquía, pero vamos a poner las cosas claras y a ponernos en manos de profesionales y especialistas que nos asesoren ellos en caso de que podamos tener esa intolerancia al gluten. Muchísimas gracias a la doctora Paula Crespo, especialista en nutrición y dietética en el Hospital Recoletas Campo Grande y de la Unidad de la Mujer Recoletas, por habernos acompañado aquí en Valladolid en la Onda. Gracias. Gracias.